Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Esta es una actividad impulsada desde la sección de Amnistía Internacional Paraguay, pero también en articulación con otras secciones y otros activistas locales y de la región que están sensibilizados por lo que viene pasando en Gaza, viene pasando en los territorios palestinos ocupados y que creo que nos convoca a todos para entender un poco más por qué hablamos de que en Gaza está ocurriendo un genocidio, por qué Amnistía Internacional se posiciona efusivamente sobre que está ocurriendo un genocidio y sobre todo por qué nosotros tenemos que levantar la voz como activistas a lo largo y ancho de todo el globo. Hoy nos acompaña y tenemos el honor de presentarla a Erika Guevara. Erika Guevara es una compañera, una referente de Amnistía Internacional. Erika es directora senior global de investigación, incidencia política y campañas de Amnistía Internacional. Es abogada y feminista con más de 20 años de experiencia de trabajo en temas de derechos humanos. Justamente esta conversación la queríamos tener con alguien que conoce, con alguien que plantea esta problemática y nos pueda desgranar la posición también que viene siendo relevada a través de informes técnicos, de trabajos de campo, de análisis jurídico, que no es menor. O sea, hoy estamos, para hablar de un genocidio tenemos que tener mucho rigor en las palabras, tenemos que tener mucho rigor en lo que significa, tenemos que traer quizás un poco el entendimiento jurídico al plano más del activismo para que todos estemos en una misma sintonía. Y también, y quiero mencionar, lo estamos haciendo en un momento donde hora tras hora mueren niños, niñas, y no solamente por un hambre, no solamente por las armas, sino también por un hambre provocado, por la inanición. Estamos viendo que esto nos llega a un punto casi de atormentarnos como humanidad, como diría Rita Segato hace unos días cuando planteaba que realmente, ¿qué más podemos esperar de la humanidad si no hacemos algo frente a un genocidio masivamente televisado, ¿verdad? Eh, un poco para poner en contexto también, hace unos días, y este espacio también se lo dedicamos, como se lo dedicamos a todas las personas que están luchando por vivir con dignidad en los territorios ocupados y en Gaza también, y contra todas las personas que hoy están siendo privadas de sus libertades. También dedicamos este espacio a Huberto Rodríguez, que es un referente, un activista, así un diplomático comprometido con esta temática, que nos iba a acompañar unos días atrás. Imagínense, hasta los últimos de sus días diciendo un sí, vamos a hablar de esto, tenemos que levantar la voz y bueno, nos tocó despedirlo hace unos días con el dolor que implica esto, ¿verdad? Así que mucha, un abrazo solidario, fraterno, colectivo a quienes vienen luchando por los derechos humanos en Paraguay y en el mundo. Y bueno, con esta introducción, Erika, y ponerte un poco de contexto con esta cuestión, yo quedo atento a tu exposición y bueno, comentar después quizás un poco más sobre lo que vengas planteando y qué puntos poner sobre la mesa. Bueno, muchas gracias, Leo, por la bienvenida, por esta introducción que has dado de la importancia de mantener estos espacios de información, de divulgación del conocimiento. Yo ponía en mis redes sociales cuando le hacía promoción al evento que precisamente informarnos y divulgar el conocimiento es un acto de resistencia frente al genocidio. A veces las personas nos sentimos sin el poder, nos sentimos frustradas por la incapacidad que individualmente tenemos de contribuir a poner fin a este genocidio, pero en realidad son muchas las cosas que podemos hacer y ojalá tengamos el tiempo de abrir esa conversación con quienes nos acompañan y escuchar también sus ideas. Bueno, primero quiero saludar, como siempre, con todo el cariño, con todo el aprecio a mis colegas de Amnistía Internacional Paraguay,
a nuestra membresía, a nuestro movimiento en Paraguay, que siempre, a pesar de los desafíos, de los graves retos que enfrentan en materia de derechos humanos en Paraguay, siempre han sido un movimiento solidario, no solo en expresiones y en acciones, pero sobre todo en una resistencia constante y pertinente que ha permitido a Amnistía Internacional movilizarse globalmente. Y este conversatorio es precisamente una muestra más de esa solidaridad internacional y entender que nuestras luchas en territorios específicos se convierten en luchas colectivas, luchas globales. Lo que hoy sucede en Gaza, como tú lo decías, pareciera que está tan cerca de nuestras casas, está a nuestras puertas, precisamente porque desafía y define la humanidad en este momento. Así que muchas gracias por la invitación. Es siempre para mí un placer compartir con ustedes toda mi solidaridad y un abrazo muy amoroso por la pérdida de Ausberto, a la familia, a la comunidad y a todas las personas que, por supuesto, han sido impactadas por su voz. Bueno, yo quiero primero poner en contexto, Leo, cómo haré la presentación de los hallazgos de nuestra investigación, de la evidencia recolectada y cómo analizamos la evidencia para determinar que lo que ocurre en Gaza es un genocidio, sobre todo en términos del análisis legal que se hace bajo las normas internacionales y la jurisprudencia. Pero antes de comenzar con la presentación de los hallazgos, quiero brevemente comentarles a quienes nos acompañan el contexto histórico del trabajo de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, como un movimiento de derechos humanos, en las últimas décadas ha dedicado esfuerzos prioritarios a nivel global, pero por supuesto, además, con nuestros talentos internos, nuestro grupo de personas expertas internas que agrupan lo que hoy conocemos como nuestro equipo de respuesta a la crisis de genocidio en Gaza. Durante muchos años hemos hecho investigaciones, durante muchos años hemos denunciado graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el territorio ocupado palestino en contra de personas palestinas. Hemos denunciado el crimen de lesa humanidad de apartheid en contra de la población palestina, no solo en los territorios ocupados, sino también en Israel, en donde también las personas ciudadanas de Israel, palestinas, sufren de este sistema de opresión que ha mantenido por muchos años un régimen de ocupación en los territorios ocupados palestinos, pero también un régimen de control absoluto sobre la vida, la dignidad y la integridad del pueblo palestino. Amnistía Internacional ha sido una organización que no solo ha levantado la voz, sino que ha acompañado los esfuerzos de las organizaciones hermanas palestinas e israelíes que denuncian constantemente y día con día los crímenes cometidos por el Estado de Israel en contra de la población palestina. Pero también en muchas ocasiones Amnistía Internacional no solo ha investigado y denunciado, sino acompañado los esfuerzos de justicia y rendición de cuentas de víctimas israelíes que han sido sometidas también a actos que violentan gravemente sus derechos humanos, a actos que constituyen crímenes atroces bajo el derecho internacional, incluidos los crímenes cometidos por Hamás y otros grupos armados palestinos el 7 de octubre del 2023. Por años, Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por autoridades de Hamás en la franja ocupada de Gaza, por la autoridad palestina en Cisjordania, que también han lamentablemente impuesto acciones y políticas que violentan los derechos humanos del pueblo palestino, desde la represión de protestas hasta las ejecuciones extrajudiciales en el caso de Hamás en Gaza, la persecución de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en Cisjordania y en Gaza, y múltiples otras violaciones que se han dado en este contexto. Así que para Amnistía Internacional, responder al escalamiento de la crisis que se produce a partir del 7 de octubre del 2023, pues era no solo un imperativo ético y moral, sino parte de una trayectoria de trabajo que hemos realizado en las últimas décadas. Además,
que inmediatamente recibimos el llamado de nuestras organizaciones hermanas palestinas y de miles de personas que en Gaza se tuvieron que enfrentar lamentablemente a esta retaliación brutal por parte del Estado de Israel frente a los crímenes atroces cometidos por Hamas y otros grupos el 7 de octubre. Yo como directora senior de investigación, incidencia, políticas y campaña de Amnistía Internacional a nivel global, tengo bajo mi responsabilidad la respuesta de crisis, sobre todo de esta envergadura, y he tenido el privilegio de liderar por casi 2 años a nuestro grupo de personas expertas, investigadoras, expertas jurídicas, personal capacitado para la recolección de evidencia digital, nuestro personal de campañas, de incidencia, en esta respuesta acelerada y prioritaria que ha tenido el movimiento global de Amnistía Internacional, porque no solo es nuestro personal experto, sino todas nuestras secciones que se han movilizado alrededor del mundo en nuestros esfuerzos e intentos por poner fin a este genocidio. Amnistía Internacional, por primera vez, y quizás les parece un dato un poco sorprendente, ha pedido, ha hecho un llamado por un alto al fuego, y digo que es sorprendente porque pareciera que es un acto de sentido común. Sin embargo, Amnistía Internacional tiene políticas de imparcialidad en donde nuestra labor y mandato es la documentación, la denuncia y la protección de los derechos humanos en contextos de conflicto o contextos de no conflicto, y por ende nuestra política de imparcialidad no nos da el mandato de pronunciarnos sobre el uso de la fuerza, sobre los conflictos, sino más bien documentar las violaciones que se hacen del derecho internacional y poner a las víctimas en el centro. Sin embargo, dada la envergadura, la dimensión de los acontecimientos que se empezaban a desarrollar en los primeros días después del 7 de octubre, tomamos la decisión como movimiento de tener una posición excepcional y hacer un llamado por el fin de este conflicto, y por ende a un alto al fuego sostenido que permitiera la protección de la población civil que hoy día se ha encontrado en este infierno. Desde los primeros días establecimos lo que conocemos como un protocolo de crisis, en donde no solo priorizamos la respuesta, sino enfocamos los esfuerzos y los recursos financieros y de nuestro personal para dar respuesta. Desplegamos a nuestro personal de investigación a lo más cercano que podíamos. Lamentablemente, como muchas organizaciones y medios de prensa internacional, no hemos podido tener acceso a Gaza, pero contamos con el privilegio de tener a un grupo de personas, de trabajadoras de campo en Gaza, que han pues contribuido a la labor de Amnistía Internacional, a la labor de investigación en la colección de evidencia, evidencia física, videográfica, fotográfica, la recolección de testimonios. Gracias a nuestro personal de campo en Gaza es que logramos entrar en contacto con las víctimas, tener una relación directa, conversaciones directas. Nuestro personal de campo se despliega en los momentos en donde ha habido ataques por parte de las fuerzas israelíes, tanto ataques aéreos como en las operaciones terrestres, y ha podido inclusive recolectar material físico del tipo de armamento empleado por las fuerzas israelíes, y es de ahí que también hemos denunciado el uso de este armamento que proviene de otros países, incluido Estados Unidos, Reino Unido, Italia, entre otros países. Esto es el contexto en el que hemos venido trabajando. Fuimos documentando las graves violaciones al derecho internacional humanitario, los crímenes de guerra que se producían en la retaliación, en la respuesta brutal por parte de las autoridades de Israel a los ataques del 7 de octubre. Documentamos el desplazamiento forzado, el ataque desproporcional, indiscriminado que hacía Israel en contra de la población palestina, el castigo colectivo. Hemos denunciado la destrucción el ataque a lo que se conoce como la infraestructura civil, que son los centros religiosos, escuelas, hospitales, etcétera. Y empezamos a darle nombre a estos crímenes, a los crímenes de guerra que se estaban cometiendo desde los inicios de octubre del 2023. Y en esa documentación, en esa denuncia, en ese llamamiento que hemos hecho a las autoridades por muchos meses, nos dimos también a la tarea de empezar a hacer un análisis riguroso bajo la Convención sobre el Genocidio y la jurisprudencia sobre cómo estos actos
podían constituir el crimen de genocidio. Esta elaboración de un informe de esta naturaleza no tiene precedentes para Amnistía Internacional. Nunca antes habíamos hecho una investigación de esta envergadura y sobre todo en un corto tiempo que para la realidad del sufrimiento catastrófico que hemos estado, del que hemos sido testigo el mundo entero, pues pareciera un proceso muy lento, porque en realidad nos tomó algunos meses poder hacer esta investigación, esta colección de evidencia y este análisis, pero nos parecía necesario la rigurosidad de nuestro trabajo técnico, porque mientras las personas ya gritaban en las calles que se parara el genocidio, mientras la población palestina nos hacía un llamamiento ético-moral a la humanidad porque denunciáramos el genocidio, nos parecía que como una organización de derechos humanos que tiene una expertise técnica, nuestra mayor contribución era precisamente aportar la evidencia y el análisis contundente frente a hechos que legalmente constituyen un crimen bajo el derecho internacional. Y es así como elaboramos nuestro informe que fue publicado hacia finales del año pasado. Es como si fuéramos seres infrahumanos, el genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza. Es un informe no solo que rescata la acumulación de la evidencia que Amnistía Internacional ya había documentado, sino que además hicimos un énfasis en la recolección de evidencia adicional que nos permitía hacer este análisis legal. Y antes de poder compartirles los hallazgos específicos de nuestra investigación, yo quisiera iniciar esta presentación con las palabras de Mohamed, un padre palestino de 42 años, padre de tres pequeños, una hija, dos hijos, hermano, tío, hijo de una familia extendida, quien en los testimonios recolectados nos dice lo siguiente, Leo. Aquí en Der al-Balah es como un apocalipsis. No hay sitio para montar una tienda donde dormir. Tienes que instalarla cerca de la costa. Tienes que proteger a tus hijos de los insectos, del calor. No hay agua potable, no hay retretes. Todo mientras los bombardeos no cesan. Aquí te sientes como si fueras infrahumano. Y este es uno de los testimonios que aporta a este material de evidencia que hemos podido constituir en este informe y que además es el espíritu del título que le hemos dado al informe presentado. Y bueno, tras llevar a cabo esta intensa y profunda investigación, Amnistía Internacional ha encontrado elementos suficientes y evidencia para determinar que Israel ha cometido y continúa cometiendo el crimen de genocidio contra la población palestina de la franja ocupada de Gaza. Para nosotros esto ha sido una determinación contundente, Leo. No hay duda alguna, no está abierta al debate o al diálogo, no es una opinión política, es una determinación jurídica que basados en las leyes y las normas internacionales que rigen el derecho humanitario y el derecho de los derechos humanos, se establece claramente que esa evidencia y nuestros aportes de análisis para determinar la intención del perpetrador, que en este caso es el Estado de Israel, no tenemos duda alguna de que se trata de un genocidio. En este informe, como te comentaba, documentamos los actos de retaliación, el castigo colectivo, los crímenes que en aislamiento fuimos denunciando. Hicimos un análisis acumulado de todos estos crímenes a la luz del derecho internacional y este análisis, pero también hicimos todo un análisis de declaraciones, de cómo las declaraciones de altos funcionarios se vinculan con las acciones de las fuerzas israelíes en el terreno. Revisamos una serie de evidencia videográfica, tanto de estas declaraciones como de los actos de estos crímenes, para también determinar la intencionalidad, que es uno de los elementos de altísima rigurosidad que se requieren para determinar el crimen de genocidio. Y bueno, desde hace más de 22 meses se ha producido una carnicería total ante los propios ojos del mundo y lamentablemente no se vislumbra el final. La población
palestina de Gaza vive una pesadilla atrapada entre bombardeos, el hambre intencional, constantes desplazamientos forzados. Hay personas que han sido desplazadas forzosamente hasta 13 veces en los últimos 2 meses. Y ahora, pues como sabemos, un bloqueo total de la ayuda humanitaria, un bloqueo intencional y la militarización de un sistema cruel y asesino de supuesta distribución de alimentos impuesta por Israel con el apoyo del gobierno del presidente Trump de los Estados Unidos. Las acciones de Israel han acabado con familias enteras de varias generaciones. Sus nombres han sido borrados del registro civil porque no existe una sola persona dentro de ese núcleo familiar. Han destruido hogares y medios de vida palestinos, todos los medios de vida, han destruido zonas agrícolas, zonas de producción, cualquier forma que le pueda dar cuerpo a la vida palestina en Gaza. Han causado terribles estragos a la infraestructura civil, como lo comentaba, y sobre todo han tenido la intención de destruir el vínculo histórico y tradicional que tiene el pueblo palestino con su tierra, con la tierra en general, a pesar de que, como sabemos, un alto porcentaje de la población palestina de Gaza son personas refugiadas o descendientes de personas refugiadas desde la Nakba, pero esa conexión con la tierra histórica permite también que el pueblo palestino haya vivido en dignidad a pesar de la ocupación del apartheid y de los constantes crímenes de guerra cometidos por Israel por décadas. Y hoy día ese vínculo ha sido destruido totalmente. El ejército israelí ha arrasado con ciudades enteras, ha pulverizado objetivos y objetos civiles de manera intencional, es decir, no es solo el resultado de bombardeos. Lo que hemos podido documentar es que inclusive en momentos en donde las fuerzas israelíes tienen total control sobre un espacio territorial, en donde habían quedado algunos objetos civiles como escuelas, hospitales, centros religiosos, estos han sido destruidos intencionalmente, a pesar de que no había la existencia inclusive de población civil y mucho menos de grupos armados de Hamas y otros grupos palestinos, y que ha sido intencional esa destrucción sin que hubiese una necesidad militar para ello. La mayoría de las personas palestinas en Gaza han sido despojadas de su dignidad, tratadas como si fueran infrahumanas, negándoles la ayuda humanitaria que es básica para salvaguardar sus vidas y la de sus familias. El pueblo palestino de Gaza no encuentra seguridad en ninguna parte, a pesar de que son supuestamente evacuados, desplazados forzosamente a zonas que son llamadas humanitarias por Israel. Ahí mismo han sido bombardeados y hemos visto escenas dantescas en donde los bombardeos se dan en estas supuestas zonas humanitarias que son centros de refugio, centros hospitalarios espontáneos, y que estos bombardeos pues han tenido la intención precisa de destruir a la población civil. Y bueno, todo ello después de años de un sistema de opresión impuesto por Israel, por el apartheid, que es este sistema de opresión que arrebata la posibilidad del ejercicio de derechos a la población palestina y se les trata ya ni siquiera, diría yo, como ciudadanos de segunda clase, sino simplemente se les trata de esta manera infrahumana. Y esto, aunado a años de desposesión y ocupación militar ilegal en el territorio ocupado, una ocupación militar ilegal, además que se expande a través de los asentamientos ilegales, de la violencia de los colonos que, acompañados de la propia autoridad israelí, han cometido gravísimos abusos a los derechos humanos, y lo vemos hoy día. Mientras hay un genocidio en Gaza, se continúa una limpieza étnica en Cisjordania y en los territorios ocupados en Cisjordania, incluido el este de Jerusalén, en donde los colonos han acabado con la vida de cientos de personas palestinas, en donde la autoridad de Israel utiliza la detención arbitraria y administrativa como un castigo colectivo, en donde se violentan masivamente los derechos al debido proceso, a un juicio justo, en donde ni siquiera se encuentran cargos en contra de personas que han estado detenidas por años, y que particularmente después de los ataques del 7 de octubre, esa población prisionera injustamente se ha incrementado dramática y radicalmente. Y bueno, estos crímenes cometidos por Israel en Gaza han sido acciones deliberadas, deliberadamente calculadas para provocar la destrucción de las personas palestinas en Gaza.
y se han perpetrado lamentablemente en total impunidad. Es un genocidio sin lugar a dudas. Y no llegamos a esta conclusión a la ligera, ni de manera política, ni de forma preferente, ni como un eslogan social. Lo hemos hecho precisamente, como les menciono, a través de una determinación rigurosa de un trabajo de investigación. La conclusión de que Israel comete genocidio es inequívoca. Está basada en evidencia, en pruebas, y que hoy día ese consenso ha crecido con otras organizaciones de derechos humanos, como nuestra organización hermana Human Rights Watch, como organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras, como cientos de personas académicas, entre ellas las personas más prominentes en los estudios sobre genocidio, muchas de ellas sobrevivientes del holocausto, que hoy día levantan la voz y denuncian el genocidio. Muy recientemente, organizaciones hermanas israelíes como B'Tselem y como Médicos por los Derechos Humanos Israel han también publicado informes devastadores sobre el genocidio que hoy se comete, con una importancia histórica que sin lugar a dudas hay que mencionar, porque son organizaciones israelíes que trabajan bajo el acoso, la persecución, el hostigamiento constante de las autoridades de Israel y cuya valentía tiene que ser marcada también por la historia de los esfuerzos que se hacen colectivamente a nivel global para poner fin a este genocidio. Y bueno, entrando más no solo al proceso, sino a los hallazgos que Amnistía Internacional ¿no? Tiene en nuestra investigación y que se hace bajo un profundo análisis jurídico de las normas internacionales, principalmente la Convención sobre Genocidio, junto con la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia basada en las decisiones de tribunales sobre genocidio que se han dado en la historia reciente de la humanidad. Estudiamos de cerca y en su totalidad las numerosas acciones de Israel en Gaza. Tuvimos en cuenta su ocurrencia y repetición simultánea, su impacto inmediato y las consecuencias acumulativas que se refuerzan mutuamente. Está claro que Israel ha cometido 3 de los 5 actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio contra la Población Palestina en Gaza, que incluyen la matanza de miembros del grupo protegido, entendiendo que la población palestina es un grupo protegido bajo el derecho internacional. Han causado graves daños físicos y mentales, que es otro, digamos, de los actos que establece la Convención sobre el genocidio, y además han infringido deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física total o parcialmente de este grupo protegido que es la población palestina de Gaza. La existencia de estos crímenes por sí solos no basta para alcanzar el umbral de la Convención sobre el Genocidio. Sin embargo, hemos determinado además, de manera crucial y basándonos en las evidencias, que Israel cometió esas acciones con la clara intención de destruir al pueblo palestino de Gaza. Durante 21 meses, Israel ha convencido a sus aliados y a parte del mundo que sus esfuerzos por aniquilar Gaza son una conducta legítima dirigida legalmente contra combatientes de Hamás y otros grupos armados palestinos, a quienes acusa de esconderse entre la población civil palestina y que por ende el asesinato, la destrucción, de la infraestructura civil, el asesinato de personas civiles, los ataques a los hospitales, a los centros religiosos, la destrucción de las zonas agrícolas, entre otras muchas cosas, pues simplemente es un daño colateral de una guerra contra Hamás. Y sí, sin lugar a dudas, en este conflicto Israel tiene sus objetivos militares. Pero estos supuestos objetivos militares han coexistido con la intención genocida del Estado de Israel. Y el objetivo militar de destruir a Hamás no justifica de ninguna manera, no es una excusa ni hace permisible en modo alguno el genocidio de la población palestina en Gaza. Es esencial que no se permita que la guerra sirva de excusa de ningún modo para cometer un genocidio. La afirmación de que la guerra de Israel en Gaza tiene como único objetivo desmantelar a Hamás, 2 años después,
y no destruir físicamente al pueblo palestino como grupo nacional y ético, pues sencillamente no se mantiene bajo el escrutinio ni toda la evidencia recolectada. A 2 años del inicio de esta retaliación brutal, de este genocidio, pues nos damos cuenta que ese objetivo militar primeramente no se ha cumplido, que el objetivo militar de la liberación de las personas rehenes, quienes se someten a crímenes atroces, pues tampoco ha sido el objetivo, porque Israel ha roto estos pausas, estos altos al fuego temporales que efectivamente han logrado la liberación de algunas de las personas rehenes, han roto eso porque precisamente queda claro que ese no ha sido el objetivo, sino que el objetivo sigue siendo una intención de cometer un genocidio en contra del pueblo palestino. Y es que los hechos hablan por sí solos. Y de aquí los hallazgos principales de nuestra investigación. Nuestra evidencia es concluyente de que ha habido ataques directos contra población civil, infraestructura civil, donde no había presencia de Hamás ni de ningún otro grupo armado palestino y por ende no existía una necesidad militar en estos ataques. Nuestra evidencia apunta al uso de armas explosivas pesadas con un amplio radio de destrucción en zonas residenciales densamente pobladas, bueno, toda la franja de Gaza es densamente poblada, pero particularmente en algunas de las zonas en donde los ataques han sido consistentes, en momentos en los que su uso podría causar el mayor número de víctimas civiles. Es decir, la mayoría de estos ataques se dan en las noches, la mayoría de estos ataques se dan en zonas altamente pobladas residenciales bajo la excusa de que algún miembro de Hamás se encuentra escondido sin que se haya mostrado prueba alguna y que nuestra evidencia claramente desmiente toda esta posibilidad. La repetida destrucción de infraestructura civil, incluso después de que Israel hubiera obtenido el control militar sobre ellas, como ya se los había comentado, y tenemos numerosas evidencias, pruebas videográficas de los propios soldados de Israel que se graban a sí mismos festejando, celebrando la destrucción de esta infraestructura civil. Nuestra evidencia apunta a numerosos actos ilegales de Israel que son por definición intencionados, incluso su uso generalizado de la detención arbitraria e ilegal y de la tortura cuando detiene a personal médico, a periodistas, a personas activistas en Gaza o personas que simplemente se encontraban en una zona donde supuestamente entraban a hacer una operación terrestre y en donde ya habían anunciado una evacuación, en donde la mayoría de la población ni siquiera había tenido acceso a esos anuncios. El control preciso y deliberado de Israel sobre la ayuda humanitaria sin ningún indicio de simple negligencia. Y eso ha sido claro a lo largo de los 21 meses de genocidio. El bloqueo, el control de la ayuda humanitaria, a pesar de las múltiples denuncias de organismos internacionales, agencias de las Naciones Unidas, de organizaciones con tremenda historia y trayectoria en la distribución de ayuda humanitaria, como ha sido Médicos Sin Fronteras, Oxfam, ActionAid, la Cruz Roja Internacional, denunciando que Israel y su bloqueo precisamente han generado esta catástrofe humanitaria de la cual hacía referencia al principio, Leo. Y bueno, también documentamos con evidencia las repetidas órdenes de evacuación masivas de Israel que han obligado a más del 95% de la población de Gaza a desplazarse a zonas que carecen de la infraestructura básica necesaria para mantener los niveles mínimos de vida. Y bueno, las autoridades israelíes no solo son plenamente conscientes de que su conducta resultaría en la destrucción física de la población palestina de Gaza, sino que pretenden exactamente ese resultado. Han buscado activamente garantizar ese resultado ante los esfuerzos de la comunidad internacional que han sido mínimos, pero ante los esfuerzos de la sociedad internacional organizada, de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones humanitarias, de las personas periodistas en Palestina, por llamar la atención de lo que sucede, Israel numerosamente, inconstantemente genera acciones, obstáculos precisamente para seguir llevando a cabo su genocidio. Además de esta pauta de conducta, Amnistía Internacional analizó más de 100 declaraciones de funcionarios israelíes, principalmente aquellos
del al más alto rango, incluido el primer ministro Netanyahu y algunos otros ministros de su gabinete. Encontramos el uso reiterado de un lenguaje deshumanizador. Encontramos declaraciones en las que se exhorta a cometer actos genocidas y otros delitos tipificados bajo el derecho internacional, incluidos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Verificamos videos de soldados que reproducen estas narrativas mientras se encuentran en el terreno, llamando a borrar Gaza o hacerla inhabitable y celebrando la destrucción de viviendas, centros religiosos, mezquitas, escuelas y universidades palestinas. Cuando todo esto se considera con el telón de fondo de la desposesión, del apartheid, en los contextos de bloqueo inhumano, en esta ocupación militar ilegal a la que Israel ha sometido a la población palestina de Gaza durante años, pues solo puede extraerse una conclusión razonable. Las autoridades israelíes pretenden y continúan cometiendo un genocidio en Gaza paralelamente a la consecución de sus supuestos objetivos militares, incluida la derrota de Hamás o como medio para la liberación de las personas rehenes. El genocidio de Israel en contra de la población palestina no solo continúa, sino que además adquiere formas cada vez más crueles. En una alerta publicada el 29 de julio del 2025, la clasificación integrada en fases de seguridad alimentaria, que es esta institución patrocinada por las Naciones Unidas, advirtió que ya se habían alcanzado los umbrales de hambruna para el consumo de alimentos en la mayor parte de Gaza. Y concluía que ya se estaban produciendo la peor situación posible para la hambruna y que seguiría aumentando el número de personas, incluidas niños y niñas, que mueren de inanición. Esta alarmante realidad quedó reflejada en los datos recogidos por el Grupo de Nutrición, según el cual en julio de este año se registró el ingreso para recibir tratamiento de casi 13,000 casos de desnutrición aguda de niñas y niños, la cifra mensual más alta desde octubre del 2023. Al menos 2,800, el 22% de estas personas eran casos de desnutrición aguda grave que ya tiene, lamentablemente, implicaciones y consecuencias irreversibles. Pero finalmente esta alerta del IEPC, esta institución, se ha convertido en una desgarradora declaración oficial de hambruna en la ciudad de Gaza, que se hará extensiva en solo algunas semanas en toda la franja ocupada. Y esta hambruna es consecuencia directa de la campaña deliberada de hambre de Israel en Gaza. Es una catástrofe deliberadamente orquestada que pudo haber sido evitable. La obstrucción deliberada de la ayuda humanitaria por meses, la destrucción de infraestructura vital y los homicidios directos de civiles son una manifestación clara de cómo Israel está infligiendo condiciones de vida calculadas para causar la destrucción física de la población palestina de Gaza como parte del genocidio que Israel sigue llevando a cabo. Y en las últimas 2 semanas, por lo menos 10 periodistas han sido asesinados en atroces ataques directos, sumándose ya a una lamentable lista, devastadora lista que rebasa más de 270 personas, periodistas y trabajadoras de los medios de comunicación en Gaza, dejando claro que esta no es solo una guerra contra un pueblo, sino también una guerra contra la verdad. Las fuerzas israelíes asesinan al mensajero, a las y los testigos de este genocidio. Mientras tanto, la mayor parte del mundo se ha levantado para exigir el fin del genocidio. Las y los ciudadanos del mundo han salido a las calles durante meses y meses para exigir a sus gobiernos que tomen medidas. Las personas defensoras de derechos humanos, sus organizaciones, estudiantes en todo el mundo, académicos, personas expertas de las Naciones Unidas, movimientos sociales, sindicatos y muchos otros han alzado sus voces para denunciar las atrocidades cometidas por Israel contra el pueblo palestino a un precio muy alto. Han sufrido persecuciones, enjuiciamientos, campañas de desprestigio, sanciones y castigos solo por atreverse a desafiar a los poderes tanto políticos como económicos que han permitido a Israel seguir cometiendo su genocidio y otros crímenes atroces.
desde Estados Unidos y Reino Unido hasta Alemania, pasando por las empresas que transfieren las armas para mantener el genocidio o los actores económicos que se benefician no solo de la ocupación y del sistema de apartheid, sino ahora también del genocidio, como ha documentado recientemente la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en el territorio ocupado de Palestina, Francesca Albanese, en su último informe. Estados Unidos es el principal protector de Israel. Ha impuesto sanciones ya al fiscal de la Corte Penal Internacional y a 8 funcionarios, entre ellos juezas y jueces, quienes dictaron la orden de arresto en contra, entre otros, del primer ministro Netanyahu. Y en un ataque sin precedentes a la justicia internacional, Estados Unidos también ha impuesto sanciones a la experta independiente de las Naciones Unidas, que por cierto fue elegida por los Estados miembros de las Naciones Unidas a través de su Consejo de Derechos Humanos, enviando un escalofriante mensaje de que cualquiera que se atreva a hablar en contra de Israel pagará las consecuencias. Pero sobre todo, y muy preocupante, es la inacción de los propios estados que la eligieron a no generar medidas de protección precisamente para que esas sanciones no sirvan como una arma silenciadora en contra de quienes hoy denuncian el genocidio. Han pasado más de un año y medio desde que la Corte Internacional de Justicia reconoció el riesgo de genocidio. En realidad, el riesgo fue superado. Llevamos 22 meses presenciando el genocidio en vivo y en directo ante nuestros propios ojos, que se llenan de terror ante la inacción cómplice de los estados. El mundo se ha convertido en testigo aparentemente impotente de la destrucción más organizada y deliberada de las normas internacionales y del derecho internacional, que se suponía que debían mantener cerradas las puertas del infierno y que hoy no solo las logran cerrar, sino que además, ante la mirada pasiva de los estados, ante una mirada cómplice, se permite que este genocidio se cometa en total impunidad. ¿Y qué están haciendo nuestros estados para poner fin al genocidio israelí en Gaza? ¿Qué han hecho en los últimos 22 meses? ¿Qué están haciendo para cumplir con las obligaciones internacionales que les impone el derecho internacional de prevenir el genocidio? El derecho internacional que ha sido la construcción histórica, social, de mecanismos que estaban como mandato para prevenir precisamente un genocidio de esta naturaleza. Algunos gobiernos, en primer lugar los Estados Unidos, pero también Alemania, Reino Unido y otros países europeos, continúan transfiriendo y vendiendo armas, proporcionando adiestramiento y otras ayudas militares y de seguridad al Estado de Israel. Estados Unidos ha protegido a Israel oponiendo su veto a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a otras resoluciones que se han intentado pasar en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, permitiendo así la impunidad. Y que quede claro, los estados que transfieren armas a Israel están violando su obligación de prevenir en genocidio en virtud de la Convención y están bajo el riesgo de convertirse en cómplices legales de este genocidio, porque cómplices ya lo han sido. La gran mayoría de los gobiernos han hecho declaraciones correctas, han aprobado resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que piden el alto al fuego, han denunciado los continuos crímenes de Israel, han formado alianzas como el Grupo de la Haya de varios países que han pues emitido declaraciones contundentes. Pero esto no es suficiente. Necesitamos líderes que vayan más allá de las meras expresiones de pesar y consternación. Necesitamos estados que tomen acción para poner fin al genocidio, para que se atiendan las consecuencias no solo de este genocidio, sino de un contexto histórico de opresión, de supresión de derechos, precisamente para que pueda haber soluciones viables en donde la población palestina, sobre todo, tiene que estar en el centro de la toma de decisiones. En diciembre del año pasado se cumplieron 76 años de la adopción de la Convención sobre el Genocidio. El mundo debe cumplir esa promesa histórica de prevenir y castigar este crimen atroz. Los gobiernos deben de dejar de fingir que son impotentes para poder poner fin a la ocupación israelí, al apartheid y poner fin al genocidio en Gaza.
En lugar de ello, les pedimos a los gobiernos de todo el mundo que se unan para crear plataformas genuinas, legítimas, colectivas y que emprendan acciones enérgicas, sostenidas y coordinadas, por muy incómoda que pueda ser y resultar para algunos de los aliados de Israel la constatación de un genocidio. Hoy día es la sociedad civil organizada la que lamentablemente se siente en la necesidad, ha sido forzada a tomar acciones que reemplazan la obligación de los estados. Hemos visto protestas en todo el mundo, hemos visto marchas de miles de personas que de distintas esquinas del mundo se han dirigido para intentar romper el bloqueo de Gaza. Personas que se unieron a una marcha global hacia Gaza, que llegaban a través de Egipto, intentaban llegar a la frontera. Hemos visto las flotillas, estos embarcaciones pequeñas de la sociedad civil a través de movimientos que pretenden llegar a Gaza y que han sido pues detenidos, confiscados por parte del Estado de Israel. Estas son el tipo de acciones que los estados deberían de estar haciendo, no por solidaridad, no por expresión de consternación, sino por su obligación internacional legal de poner fin a este genocidio. Para finalizar y poder abrir a la discusión, al debate entre quienes hoy nos acompañan, quisiera compartir alguna de las frases de Jadel, una madre de 2 niñas y embarazada de 4 meses, con quien hablamos hace solo unos días. Tengo miedo de sufrir un aborto, pero también pienso en mi bebé. Me da pánico pensar que el posible impacto de mi propia hambre pueda tener en la salud de mi bebé, de su peso, si tendrá defectos congénitos e incluso si el bebé nace sano. Sin embargo, también estoy aterrada pensando en la posibilidad de que mi bebé nazca, porque la vida que le espera, en medio del desplazamiento, las bombas, las tiendas improvisadas donde dormimos, esa no es vida. El pueblo palestino de Gaza no puede esperar más. Cada minuto de vacilación y retraso por parte de los estados significa más niñas y niños masacrados, más muertes, más destrucción. Un genocidio que está dejando heridas profundas en nuestra humanidad. Hoy debemos poner fin al genocidio de Israel en Gaza por el pueblo palestino y por nuestra propia humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika, por bueno, este valioso desarrollo y sobre todo este valioso aporte, poner en conversación algo que nos preocupa a todos y que sabemos que desde Amnistía Internacional se está trabajando con mucho rigor, con mucha dedicación, con mucho profesionalismo, porque como bien vos lo decís, esto aborda distintas áreas, distintas temáticas, y necesitamos tener un respaldo porque nos encontramos también ante un mundo donde tenemos gobiernos indiferentes, como bien lo decís, no solamente en una cuestión de solidaridad o reacción, sino en cumplir sus propios posicionamientos, ser coherente con la normativa existente. Conocemos que la humanidad luchó desde 1947 también en adelante en promover un marco de derechos humanos y derecho internacional humanitario que condene los genocidios, que ponga reglas a la guerra, que ponga reglas al conflicto. Se han aprobado protocolos, pero un poco también para poner en contexto, hoy estamos viendo el fruto de años de inacción dentro del sistema internacional, para poder poner bloqueos, por ejemplo, al uso indiscriminado de armas que venía ocurriendo en los territorios ocupados y en Gaza. Vemos también que la problemática del hambre era una problemática que hace años nos viene alertando a quienes somos activistas y nos sensibilizamos por la situación de Gaza. Incluso antes de este conflicto ya se hablaba de que para 2025 Gaza, el 90% de la población en Gaza iba a estar en una posición de hambre límite. Sin embargo, no solamente la inercia llegó a esa situación, sino que estamos viendo un agravamiento con un total grado de deshumanización en la práctica que nos interpela en ver qué tienen que hacer los estados
y a la luz de qué instrumentos, qué herramientas tenemos quienes somos activistas en América Latina y en el mundo para poner fin a este conflicto. ¿Qué podemos hacer desde nuestros países? Amnistía Internacional nos pone esta propuesta de decir, vamos con los recursos técnicos, vamos con la discusión de investigación, con el research, vamos también con el diálogo con las víctimas y las personas, porque esto necesitamos humanizarlo. Y vamos a contrastar también con los conflictos que estamos viviendo o que vivimos en nuestros países. Desde Amnistía Internacional Paraguay, te comento, Erika, nosotros también estamos promoviendo una campaña que se llama No en mi nombre y siguiendo la campaña Humanidad con Gaza, porque en Paraguay y quienes nos acompañan a nivel local de Paraguay saben lo que es narrar un genocidio, saben lo que es que una población se vea expuesta en un conflicto bélico que no elige muchas veces en desproporción, en limitación de acceso a derechos básicos, porque no, las personas que hoy están siendo afectadas no son personas beligerantes y esto está demostrado. Porque los médicos sin fronteras no son personas beligerantes, porque los periodistas de distintas agencias a nivel internacional no son beligerantes, porque los diplomáticos, los 30 diplomáticos europeos que se fueron a territorio y fueron atacados por un soldado israelí, no son sujetos de conflicto, porque los niños y niñas que ruegan por un pedazo de pan y llegan a pagar $80 por un kilo de harina, no están en medio de un conflicto, tienen el derecho a vivir en paz. Exigen dignidad humana, exigen que haya un orden internacional que le deje de alimentar con bombas, armas a las potencias que están hoy nutriendo a las partes del conflicto. Y particularmente hablamos de Israel, porque estamos hablando que en desproporción, en volumen, en práctica y en responsabilidad no se están rindiendo cuentas acorde a la situación. También, un poco para poner en contexto qué nosotros venimos haciendo, Erika, desde Paraguay, desde el activismo que estamos llevando adelante y estamos articulándolo también. Nosotros pedimos cuentas, por ejemplo, al Estado paraguayo. En en plena situación de escalada de conflicto, Paraguay elige mudar su embajada a Jerusalén. En medio de la escalada de conflicto, Paraguay se posiciona abiertamente con una de las partes en un escenario de conflicto donde el orden internacional desde hace tantos años viene trabajando por mecanismos de mediación y sabemos la labor titánica que vino haciendo, por ejemplo, las Naciones Unidas para las personas que fueron desplazadas después del Nakba. Sabemos lo que viene marcando la Relatoría de las Naciones Unidas en particular para monitorear todo lo que viene siendo la avanzada del conflicto, la cuestión de la desnutrición, la cuestión del acceso a servicios. Entonces, ¿cómo puede ser que llegamos a esta altura y que los gobiernos no den respuestas? Tenemos que hacer mucho más, pero tenemos que exigir respuestas. Desde Amnistía Internacional Paraguay nosotros hemos pedido 3 veces al Ministerio de Relaciones Exteriores que responda sobre este asunto. Hasta la fecha no hay una respuesta, sin embargo, solamente esto se omite y al contrario termina siendo probablemente un pacto de silencio frente a una catástrofe humanitaria como la que estamos viviendo. ¿Verdad? Y por otro lado, poner en consideración y quizás para un poco como comentario y cierre de esto para las preguntas, es momento de poner en conversación también la defensa del derecho internacional humanitario, del sistema internacional de derechos humanos, en términos de que si nosotros no lo ponemos en conversación, que es un punto y una conquista a defender en estos contextos, lo que nos queda después de eso es deshumanización y la historia nos lo muestra. Lo que hubo un antes y un después en términos de desarrollo de marco normativo, de poder poner en letras que los estados están obligados no solamente a prevenir, no solamente a nominar un genocidio, sino a sancionar un genocidio, a implementar la jurisdicción universal, a establecer que los mecanismos como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional funcionen, que los jueces sean protegidos en sus funciones.
Eso es vital en este contexto y es justamente esos son los puntos que se están atacando. No solamente están atacando a los periodistas que alzan la voz y son asesinados, no solamente están atacando a médicos, estaba viendo que el volumen de médicos que fueron asesinados en el marco del conflicto ya supera incluso en volumen a conflictos que hoy están en curso que también tienen suma relevancia como el conflicto de Ucrania. Entonces, necesitamos entender que hay mecanismos que tenemos que forzar, que tenemos que acompañar los mecanismos de justicia, pero por sobre todo, como bien decís, tenemos que salir a las calles, tenemos que enviar ni humanos cadenas, tenemos que realizar actividades, tenemos que hablar de que lo que está ocurriendo es un genocidio y tenemos que hacer que esta conversación llegue a todos los rincones que tengan que llegar, porque si no, al fin y al cabo, ¿qué nos queda más que defender la humanidad, ¿verdad? Así que te agradezco, Erika, por las palabras y bueno, voy a ir leyendo algunas de las preguntas que fuimos recibiendo, porque también las personas que se fueron inscribiendo nos fueron acercando ya preguntas, así que en honor a ese orden voy a comentarte algunas preguntas que tenemos acá en el formulario. Eh, una persona nos dice, eh, en caso de lograr la muerte o el desplazamiento de todos los gazatíes en la Franja de Gaza, ¿quedaría impune? ¿Por qué no se realiza el arresto de Netanyahu? ¿Por qué la CPI y los gobiernos no actúan ante el genocidio? Voy a leer algunas preguntas y después vos elegís si querés respondernos alguna en particular, ¿verdad? Eh, ¿Qué trabajos realiza Amnistía Internacional sobre terreno? Porque ya lo respondiste. Hay preguntas del plano local que las voy a leer después, entonces así puedes respondernos lo que es más internacional. Eh, si conocen medios, periodistas, referentes, documentales o materiales que nos puedan recomendar para mantenernos informados. ¿Qué hacer más allá de descubrir lo que todos ya sabemos? ¿Cuál es el rol del Reino Unido y la Liga de las Naciones en la formación del Estado de Israel? Un resumen de cómo encarar los talking points del IDF sería interesante. Por ejemplo, esta guerra empezó el 7 de octubre no porque el asedio tiene décadas, nos dicen también. ¿Por qué si es genocidio mandan alertas a la población? No porque mandan alertas falsas. Jamás usa a la población como escudo humano, no IDF usa palestino como escudo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no puede llegar la ayuda alimentaria y de salud a los palestinos en Gaza? Es muy buena pregunta esta. ¿Por qué no se puede romper el cerco instalado por Israel y qué impide la ayuda internacional? Eh, si las organizaciones internacionales no consiguen poner fin al genocidio en Gaza, ¿qué rutas de justicia o reparación podrían emerger del poder de las comunidades y el sector civil y el propio marco del derecho internacional para asegurar que las víctimas no sean olvidadas y sus voces conserven dignidad y perspectiva? Te leí todo esto ahí, ya no te saturo más, así que abrimos esta primera ronda y después seguimos con las preguntas. Muchas gracias, Leo, y gracias a todos por sus preguntas y ojalá también acá podamos abrir un espacio. Em, Les confieso que muchas preguntas las tenemos nosotros también, ¿no? Yo creo que el tema de la impunidad ha sido uno de los enormes desafíos que organizaciones de derechos humanos enfrentamos en el contexto global actual, en el incremento de del autoritarianismo, de las prácticas autoritarias, de la represión, de los crímenes atroces que se cometen en muchas partes del mundo, los crímenes de lesa humanidad que lamentablemente seguimos documentando. La impunidad es precisamente el acto contundente que toman los estados para desmantelar el sistema de protección internacional, no solo los mecanismos y las normas, pero el consenso generalizado en la protección de los derechos humanos. En un genocidio como el que estamos siendo testigos, evidentemente esa impunidad tiene dimensiones y envergaduras sin precedente reciente y que por supuesto pensar en cuál es el último fin, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final? Pues, pues genera un terror profundo, sobre todo para quienes tenemos el espacio de estar escuchando las voces del pueblo palestino desde Gaza todos los días.
yo cuando he podido tener la oportunidad de tener un contacto directo con las personas en Gaza y me preguntan, ¿y qué más pueden hacer? Es una pregunta bien compleja. En mi último viaje a Cisjordania y teniendo la oportunidad de reunirme en comunidades con familias de personas detenidas arbitrariamente en los últimos 22 meses, personas líderes comunitarias que simplemente por ser líderes comunitarias son detenidas arbitrariamente para oprimir totalmente cualquier forma organizativa, colectiva, que desde la población palestina pueda dar forma, ¿verdad? También a actos de resiliencia y resistencia para poner fin al genocidio, pues también vemos este resultado. Y en estas conversaciones que tenía con las familias, con las organizaciones hermanas palestinas en Cisjordania, que como ustedes imaginarán, todos los días están buscando estrategias para poner fin al genocidio, desde las más sofisticadas como el litigio en algunos países para parar la transferencia de armamento, como hace nuestra organización hermana Al-Haq, a quien acompañamos en estos múltiples esfuerzos de litigio en varios países. Algunas otras organizaciones que intentan utilizar la jurisdicción universal para abrir casos en algunos países en donde soldados que tienen doble ciudadanía puedan ser investigados y llevados ante la justicia en algunos países, pues también se enfrentan a estos actos de impunidad, porque sabemos muy bien, y un país como Paraguay lo sabe históricamente, que la justicia protege a los poderosos y que cuando los estados tienen control sobre esos mecanismos de justicia, la utilizan precisamente para mantener la impunidad. Pero podemos hacer muchas cosas. Eso no puede mantenernos en la pasividad, en este sentido de impotencia. Son muchos los esfuerzos que se están haciendo a nivel del mundo, son muchos los esfuerzos que generan no solo un levantamiento de las conciencias sociales. No podemos negar que las protestas que se han mantenido por 22 meses en muchas partes del mundo sí han generado un cambio de la narrativa, han generado un cambio, por lo menos, de la retórica de algunos de los estados que ya muestran consternación a pesar de lo que veían pasar en sus ojos. Sí hemos visto acciones que han logrado parar la transferencia de armas desde algunos países, desde Reino Unido, Dinamarca, hace muy recientemente Noruega, un fondo de inversión multimillonario que invertía en algunos de los fondos que mantienen este genocidio, porque invertía en fondos de armamento, en empresas que han contribuido a la ocupación y al apartheid, por primera vez toma la decisión de excluir estas inversiones como parte de este fondo. Y eso fue gracias a las organizaciones palestinas y a las organizaciones locales en Noruega que han acompañado esta lucha. Es decir, son estas acciones las que mantienen y que han logrado que nuestro sistema de protección de derechos no se haya desmantelado del todo, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que seguir con esa resistencia y esa resiliencia porque evidentemente los intereses político-económicos detrás de este genocidio van más allá de lo que podemos ver. La administración de Trump, que hoy día protege en total impunidad al Estado de Israel, no es la primera administración que lo hace. También el presidente Biden tiene tremenda culpa. Los mayores transferencias de armamento en estos últimos 22 meses se hicieron bajo la administración Trump y bajo la administración Obama se continuó dando asistencia técnica y financiera para que se mantuviera la ocupación ilegal. Entonces, yo creo que es importante también contextualizar y verlo desde ese punto de vista. Informarnos, divulgar el conocimiento, poner presión a nuestros estados tiene que seguir siendo una herramienta social para la movilización. Hay múltiples organizaciones, muchas veces vienen membresía de Amnistía Internacional y dice, pero ¿por qué no estamos llamando al boicot y eso? Bueno, porque ese no es nuestro mandato y porque además hay organizaciones que lo hacen mejor que nosotros. Nuestro trabajo es acompañar a esas organizaciones, es brindar mecanismos de protección a estas organizaciones. Por ejemplo, el movimiento palestino para el boicot, la desinversión y las sanciones, que se conoce como BDS por sus siglas en inglés. Es un movimiento global, es un movimiento liderado por organizaciones palestinas, un movimiento que viene desde las bases comunitarias y que hoy se ha convertido en un verdadero movimiento global. Bueno, ese movimiento está bajo ataque en
muchos países del mundo. En Alemania han sido decretados muy recientemente como grupo terrorista y por ende cualquier acción que se haga en torno de las estrategias de campaña de BDS es sancionada por las autoridades. Hace poco en Reino Unido se declara como grupo terrorista Acción Palestina, que es un grupo comunitario que ha ejercido y movilizado en protestas pacíficas a la población del Reino Unido precisamente para poner presión para que Reino Unido pare la transferencia de armas y ha sido declarado como grupo terrorista. El apoyo a estos grupos, a estas organizaciones, el seguir sus campañas, el tomar acción como el boicot que BDS nos invita a todas las y los ciudadanos del mundo, son actos de resistencia que contribuyen a la lucha por la justicia del pueblo palestino. Entonces, hay un número, ¿no? Un número de acciones diversas que se pueden realizar. La pregunta que puede hacer Paraguay, el pueblo paraguayo, un pueblo que conoce de la opresión, un pueblo que conoce de la exterminación y del genocidio de nuestros pueblos indígenas, un pueblo que ha generado resiliencia y resistencia ante actos de fascismo y autoritarismo en su historia reciente. Es un pueblo que sabe resistir y es un pueblo que tiene que utilizar esos mecanismos de resiliencia para contribuir a poner fin a este genocidio y poner presión al Estado paraguayo, que lamentablemente es parte de esta lista de estados cómplices que mantienen la impunidad en la que Israel comete estas atrocidades. Bueno, hay mucho que más que decir, pero bueno, hay un tema bien interesante que dice, ¿qué narrativa podemos utilizar para desmantelar la propaganda del ejército de Israel, el IDF? Yo diría que no solo es el ejército de Israel. Yo creo que es importante reconocer que el Estado de Israel tiene una de las aparatos de propaganda más sofisticados del mundo entero. No podemos olvidarnos que el Estado de Israel patrocina empresas de tecnología que tienen la punta de la tecnología para la vigilancia. Amnistía Internacional por años hemos denunciado como el uso de estos spyware que se llaman estos aparatos y sistemas de espionaje en contra de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, figuras políticas en todo el mundo, han sido gracias a la tecnología desarrollada por Israel. Bueno, esa tecnología también es utilizada para un aparato de propaganda masivo, en donde tiene control absoluto de los medios de comunicación en Israel y en muchas otras partes del mundo, y hay que reconocerla, el rol que ha jugado los medios de comunicación masiva que han sido controlados por la propaganda israelí. No podemos negar, y de ahí el reconocimiento. Alguien preguntaba, pero ¿por qué tenemos que enfatizar la denuncia de las organizaciones israelíes sobre el genocidio? Es importante, por supuesto que es importantísimo enfatizarlo, porque viven dentro de este aparato de propaganda, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, no porque sea más importante su voz, es una voz importantísima dentro de este ecosistema que está luchando porque las voces del pueblo palestino sean el centro de la acción. Entonces, es bien importante esto de cómo desmantelar, y es por eso que el informe de Amnistía Internacional busca precisamente a través de la recolección de evidencia y la rigurosidad de su análisis poder dar herramientas narrativas para que la sociedad en su conjunto pueda desmantelar toda esta propaganda. Entonces sí, es importante, y con mucho gusto después podemos enviar enlaces de materiales de Amnistía Internacional que están publicados en nuestras redes, en nuestra página de internet, perdón, y también pues redes sociales, en donde hacemos este tipo de documentos de preguntas y respuestas precisamente para ir desmantelando estas narrativas y esta lógica de guerra de que tenemos un objetivo militar y lo demás es daño colateral, sino para precisamente poder ponerle nombre a estos crímenes atroces como es este genocidio. Ahí voy a pausar un poco, Leo, y seguimos entonces con este intercambio. Excelente, excelente. Un poco para complementar lo que dijiste, Erika, y qué valiosa esta reflexión también de la tecnología y de las empresas. Justamente Lavender fue una de las tecnologías que tomó conocimiento público recientemente por orientar prácticamente muerte selectiva o definir una lista de 37 personas objetivas prácticamente por inteligencia artificial. Tenemos el caso de Google Fotos utilizado en el mecanismo de infraestructura. Recientemente salió un caso sumamente grave de infraestructura en la nube de Microsoft Azure que le vendió tecnología al gobierno israelí
para poder monitorear conversaciones de toda la población, no de las personas que son objeto de investigación, sino de toda la población palestina. Y estamos hablando ahí de vigilancia masiva, estamos hablando de desproporcionalidad, estamos hablando de violación a principios básicos de protección. Y estas prácticas, lo más preocupante es que son prácticas de exportación, no son prácticas que se quedan en el territorio palestino. La tecnología de Pegasus y de las empresas que lo fabricaron, las tecnologías de vigilancia masiva y reconocimiento facial, las tecnologías de inteligencia y comunicación en infraestructura militar, hoy son objetos de venta a gobiernos y son no solamente objetos de comercio, sino también de acuerdos de diplomacia. ¿Cómo se acallan voces? ¿Cómo hacen que gobiernos no se posicionen frente a una tragedia como la que está viviendo? Y bueno, justamente usando estos elementos como un arma de canje, como un elemento transaccional por encima de la vida de las personas y eso no es correcto, ¿verdad? Y es algo que tenemos que también ponerlo sobre la mesa. Leo algunas preguntas que hay en el chat. Eh, Héctor Martínez señala, no es necesario remarcar que hay organizaciones israelíes que se oponen al genocidio, esto daría a entender que sus voces son más importantes que las voces palestinas. Shirley Acuña dice, buenas noches, ¿qué podemos hacer desde Paraguay? ¿Cómo podemos ayudar? Lucas dice, ¿cuáles son los intereses del Paraguay en este conflicto? Raquel se pregunta, ¿a agua potable y saneada acceden? Uf, esta es fuertísima. Guillermina, ¿por qué el mundo no puede parar este genocidio? Nos hacemos la misma pregunta. Kimberly, ¿existe alguna información acerca de la situación de las personas LGBTIQ+ en Palestina? Juan Carlos dice, me avergüenza que el Estado paraguayo haya manifestado que Israel tiene derecho a defenderse, prácticamente aprobando el genocidio del Estado de Israel contra los hermanos palestinos en Gaza. Es injusto como activista, digo que Netanyahu es un genocida. Y Martín Cabral dice, la política internacional se muestra que está bajo el control de Estados Unidos. También leo algunas cositas más que estaban pendientes ahí. Nos avisan que desde la Cátedra de Movimientos Sociales de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Asunción del octavo semestre nos están acompañando también casi 50 estudiantes. Dice que fueron convocados también para acompañarnos en la conversación, así que qué importante que desde las universidades tengamos estas conversaciones. Eh, y bueno, tenemos más preguntas sobre el rol de Paraguay, ¿verdad? ¿Qué implica, qué incidencia hay que hacer para que el Estado paraguayo retire su apoyo en este conflicto? Eh, que un poco se hacían también la pregunta de cómo afecta esta guerra a la economía paraguaya y mundial. Eh, y teníamos también otra que decía, ¿por qué el Estado de Israel comete este genocidio si su pueblo lo vivió con Hitler? Bueno, leo todas las preguntas y bueno, vamos ya capaz haciendo conversaciones sobre lo que hay. Leo las últimas que recibimos en el chat y ahí ya seguimos con la conversación de esta ronda final. ¿Cómo nosotros los jóvenes, sobre todo paraguayos, podemos actuar respecto a este genocidio, tomando en cuenta que nuestra voz no es muy escuchada, pero igual queremos ayudar? Y bueno, eso sería todo. Así que vamos con las respuestas. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias por la interacción y como digo, pues no tenemos todas las respuestas. Ojalá que así fueran. Sobre todo la respuesta de Guillermina, que confieso me pega profundamente, ¿no? Porque el mundo no puede parar este genocidio. En el reconocimiento, que la mayoría del mundo la que nos oponemos al genocidio. No solo lo vemos en las protestas, los mismos estados cuando han pasado resoluciones a nivel de Naciones Unidas, es la vasta mayoría, es solo algunos estados que se oponen y aquellos, sobre todo a nivel del Consejo de Seguridad Nacional, pues que tienen derecho a veto como son los Estados Unidos. Em, y eso es lo que produce una mayor impotencia, una mayor frustración, cuando hay un consenso generalizado a nivel del mundo en donde las mayorías globales estamos en contra de un genocidio y no podemos pararlo. Y yo creo que está muy vinculado a la pregunta de cuáles son los intereses de Paraguay en este conflicto, ¿verdad? Y que tiene que ver que cuáles son los intereses de los estados, pero también de los actores económicos. Y es ahí donde encontramos la respuesta de por qué no podemos parar este genocidio. Y yo
y yo contribuiría con una reflexión en tres puntos. Uno, porque hay un componente racista que no podemos olvidar. La deshumanización del pueblo palestino ha sido precisamente una intención deliberada de esta maquinaria de propaganda que existe en Israel. Yo les comento como anécdota, cuando estuve el año pasado en Israel, pues en las mañanas prendía el televisor y pues no entiendo hebreo, pero no absoluto, pero algunos canales también son en inglés, pero inclusive en aquellos noticieros en hebreo en donde uno no entiende absolutamente nada por la barrera del idioma, entiendes las circunstancias. En medio de un genocidio, uno esperaría que las noticias cubran ese genocidio, o por lo menos que tengan escenas de Gaza, o por lo menos que se habla desde una posición de la imparcialidad periodística de lo que está sucediendo y lo que se está denunciando, incluido por personas en las calles en Tel Aviv. No hay una sola palabra de lo que ocurre en Gaza. Lo que hay es una deshumanización absoluta como parte de ese lenguaje, como parte de esa maquinaria propagandista, en donde el pueblo palestino está simplemente objetivizado a un grupo, ¿no? O todos son terroristas, o todos son criminales, o todos son personas de segunda clase, incluido en Israel, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un juego de deshumanización que hoy día los estados, a los que los estados entran en este juego de deshumanización, por eso comentaba de la persecución de las organizaciones palestinas, ¿verdad? De cómo no es una persecución como la que vemos en otras partes del mundo, en donde nuestras organizaciones y nuestras personas defensoras están bajo ataque en todos los rincones del mundo. Pero aquí particularmente adquiere este componente racista, ¿verdad? Que yo creo que es importante mencionar. El segundo, que tiene que ver con los intereses de los estados, pues tiene que ver con en México decimos una frase terrible, pero por terrible ahorita les voy a decir por qué. Decimos perro no come perro. Y digo que es terrible porque los perros, que son las criaturas más generosas y nobles, no deberíamos de utilizarlos para ninguna metáfora. Pero lo que quiero decir con ello, los propios estados apuestan al desmantelamiento de las normas internacionales y los sistemas de protección universal que han sido un consenso generalizado de la humanidad, porque saben que los siguientes son ellos. Hace poco participé en la reunión del Grupo de la Haya, que es esta alianza de estados que se conforma precisamente para denunciar al Estado de Israel por los crímenes cometidos, pero también intentar generar mecanismos de rendición de cuentas. Esta es una iniciativa en donde solo algunos países la conforman, y quienes la presiden es Sudáfrica y Colombia. Así que la reunión la hace uno de los copresidentes, que es Colombia, y hacen una invitación a la sociedad civil, entre ellos organizaciones palestinas, para que nos apersonáramos en la reunión y pudiéramos asesorar a los estados en qué acciones contundentes deberían de tomar. Y yo no les voy a pasar la lista de todos los estados, ustedes la pueden buscar, pero me darán la razón cuando les diga que cuando yo veía la lista y veía sentados a estos estados, son estados con los que me he sentado en otras oportunidades exigiéndoles rendición de cuentas por los propios crímenes cometidos. Por ejemplo, Nicaragua, que está acusado de crímenes de lesa humanidad, sentado ahí hablando de cómo vamos a parar el genocidio y los crímenes atroces. No, Venezuela, otros estados que están cometiendo gravísimas violaciones en contra de su pueblo. Entonces, esos mismos estados, en este consorcio del Grupo de la Haya, no querían que se enfatizara la necesidad de proteger y fortalecer la autonomía e independencia de la Corte Penal Internacional, porque muchos de estos estados están bajo investigación de la propia Corte. Entonces, ahí hay un interés político importante que debemos reconocer. Los estados pasivamente intentan, ¿no? Hacerse invisible ante una lucha colectiva global, precisamente porque pueden creer que los siguientes son ellos. Y en esa categoría, pues yo incluiría a un estado como el de Paraguay. Y en tercer lugar, y sumamente importante contextualizarlo, aquí hay intereses político-económicos de enorme envergadura. Y alguien decía, ¿cómo esto afecta a la economía? Hay organizaciones de derechos humanos palestino-israelíes que han hecho una investigación siguiendo los flujos económicos y los índices económicos y los flujos de dineros que se están dando actualmente en Israel. Israel ha sobrepasado todas las proyecciones de crecimiento en los últimos 12 meses. Es decir, la guerra contribuye a que aquellos actores y poderes económicos que detentan el control
del mayor porcentaje de la riqueza en el mundo, hoy día se benefician del genocidio. Y es por eso que es muy importante la divulgación del informe de la relatora de las Naciones Unidas para los Derechos del pueblo palestino en el territorio ocupado, precisamente porque ella denuncia cómo de la economía del apartheid y la ocupación se ha transitado a la economía del genocidio. Esta es una guerra que reditúa en grandes inversiones de capital y grandes intereses económicos políticos que nutren el control político de algunos gobernantes que no están dispuestos a dejar ese control. Entonces, ahí es importante como también, ¿no? Ponerlo en un contexto global, el contexto global en el que estamos enfrentados. El tema del acceso al agua, que es un tema tremendo y que yo lo que les recomiendo es la lectura del informe de Human Rights Watch, que también publican a finales del año pasado, después de nuestro informe de genocidio, en donde hacen una investigación y documentan cómo el control del agua potable, cómo el control de los accesos de las fuentes de agua en Gaza han sido precisamente intencionalmente parte de la estrategia del uso como si fuera un arma de guerra y que precisamente eso es un acto genocida. En las denuncias que se hace de esta supuesta distribución humanitaria, que no es otra cosa más que una trampa mortal a través de esta fundación para Gaza, que es simplemente una entidad militar protegida por los Estados Unidos para la distribución de ayuda, se ha distribuido alguna ayuda humanitaria, sin lugar a dudas, pequeñas dosis ahí que no son significativas, pero lo más cruel de ello, por ejemplo, es que se entrega este alimento en polvo que requiere de agua, pero no distribuyen agua, precisamente porque es parte de este control de acto genocida, de infligir el mayor daño posible para la destrucción del pueblo palestino. ¿Existe información sobre la situación de las personas LGTBI en Palestina en general? Sí, por supuesto que existe información. Se ha documentado por muchos años que la situación de los derechos de las personas LGTBIQ más en Palestina es sumamente compleja. Está marcada por la falta de protecciones legales, por el estigma social en torno a la diversidad sexual, como en la mayoría, lamentablemente, de nuestros países. La homosexualidad no está prohibida en toda Palestina, solo en la Franja de Gaza. Una imposición cuando las elecciones fueron ganadas por Hamas, en donde precisamente se criminaliza a las personas LGTBI bajo un antiguo código legal que se utiliza. Y sí, sin lugar a dudas, enfrentan persecución, violencia tanto comunitaria como violencia legal, pero también es importante señalar que existen organizaciones de derechos de personas LGTBIQ más en Palestina, organizaciones que tienen una legitimidad y una trayectoria de lucha por la defensa de los derechos, como Al-Kawas, que es una organización fundada a los inicios del 2000 que ha documentado y que yo también les animo a que consulten sus publicaciones porque ha documentado y denunciado las graves violaciones que enfrenta la población LGTBI en Palestina, pero también hay organizaciones como Queers Palestinos por el Boicot que precisamente abogan y denuncian el uso de la causa LGTBI con fines propagandísticos. Y yo creo que es importante mencionar, porque yo he estado en muchas conferencias donde estoy denunciando el genocidio y de repente alguien levanta la mano y me dice, pero tú eres feminista y defensora de los derechos humanos, ¿cómo no te puedes solidarizar con las personas LGTBI que son ejecutadas? Y es precisamente como una justificación como para decir que entonces está bien el genocidio, ¿no? Entonces, esta organización en particular, Queers Palestinos por el Boicot, lo que hace es denunciar lo que se conoce como el pinkwashing, ¿no? De precisamente la lucha por los derechos humanos de todo el pueblo palestino, bajo la lógica de que entonces como se violentan ciertos derechos, luego entonces se justifica la violación de otros y la violencia a la que están sometidos. Así que es muy buena pregunta, que creo que es importante también cómo articular esta desconstrucción de las narrativas, ¿no? La política internacional se muestra control de los Estados Unidos, pues siempre, lamentablemente. Yo hoy más que nunca
la administración Trump imponiendo sanciones, que es una cosa sin precedentes, cuando no del sistema, con el uso de las tarifas como un mecanismo de negociación. Yo he estado en reuniones de alto nivel con gobiernos en donde me dicen, no, si nosotros muy preocupados por el genocidio, pero ahora nuestra relación ¿no? con Estados Unidos, pues nuestras decisiones pasarán por la relación con Estados Unidos. Imagínense ustedes. Así que sí, bueno, con eso paro. Solo últimamente para hablar, estoy siendo consciente del tiempo. ¿Qué podemos hacer los jóvenes? Yo creo que hoy día los jóvenes nos están marcando el camino, no solo sobre el genocidio en Gaza, pero en general sobre todas las luchas. Yo vivo convencida que siempre han sido las y los jóvenes, sobre todo las y los estudiantes, los que han marcado historia y no es la excepción en este momento de la humanidad. Las y los estudiantes no solo marcan el ritmo de cómo tenemos que defender derechos, sino además están creando espacios de innovación. Mi única recomendación sería abramos los espacios para la población palestina, busquemos asociaciones de solidaridad palestina que nos pueden poner en contacto con grupos en donde ustedes puedan traer a las universidades estas voces, hagan seminarios, es decir, ampliemos el espacio y demos ese espacio también a la población palestina para que pueda ser partícipe no solo de la denuncia, pero también de la co-creación de alternativas de resistencia. Muchísimas gracias, Erika, bueno, todas las respuestas. Mira que siguen llegando algunas preguntas ahí. Un poco para complemento y leo esto y vamos cerrando. Es muy importante entender que hay organizaciones que están trabajando en Palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza, en todas estas problemáticas y lo abordan con una perspectiva local, una perspectiva de derechos humanos y sobre todo porque esta es una lucha histórica en función a defender la dignidad de la población que habita en esos territorios. Nada más hago mención también y un poco en solidaridad con Adamir. Adamir es una organización que trabaja por los presos justamente en territorios. Me tocó acompañar con ellos algunas prisiones en campos ocupados. Es terrible lo que pasa ahí. Y imagínense que organizaciones que hoy están trabajando por desarrollar informes técnicos en territorio, por visibilizar las problemáticas de derechos humanos, por visibilizar la problemática de niñeces que están creciendo en esos territorios y están siendo criminalizadas. Y la criminalización se vuelve también otra carga más para quienes hoy están exigiendo un cese a la guerra. Entonces, no queda otra, y nos preguntaban qué hacer desde Paraguay. Y bueno, no queda otra que organizarnos, no queda otra que sumarnos y apoyar las actividades que vienen desde Amnistía Internacional, como también de otras organizaciones que tienen otras perspectivas, otros trabajos, otros acercamientos, pero porque necesitamos más voces. O sea, necesitamos que la gente se conecte, que salga, que hable y que se visibilice esta problemática. El factor económico para Paraguay es una relación de canje. O sea, Paraguay tiene relaciones económicas también con Israel. Hay perspectivas que tienen que ver con el mercado de la carne. Hay otras perspectivas que tienen que ver sobre el factor diplomático y los órganos internacionales, ni qué decir en otras dimensiones de comercio. La cuestión es que nosotros tenemos que tener todas estas lecturas para poder saber desde dónde podemos incidir, cómo podemos visibilizar estas relaciones y cómo podemos a partir de eso también articularnos con más voces a nivel internacional que evidencien que por sobre toda relación económica está la dignidad humana, que por cualquier situación, digamos, transaccional, soportar que armas sigan llegando a un territorio con un nivel catastrófico donde la vida está totalmente restringida o limitada, donde la gente no tiene agua para tomar todos los días o ruega ni siquiera por un plato de comida, por una porción de pan, por una bolsa de harina, no puede ser válido, no puede ser legitimado, porque también es un territorio que a partir de la muerte de las personas lucra y apunta a tener un crecimiento económico, como bien lo estaba diciendo Erika. La zona es una zona muy rica en términos de circulación de bienes, hay tierras muy productivas, estamos hablando que cerca de la Franja de Gaza, muy próximo a esos territorios, hay pozos petrolíferos también. O sea, hay una organización que se llama Badil, que hace informes de research también en el territorio en Palestina. Me tocó ver algunas cuestiones que realmente
como pasa en muchos lugares del sur global también, hay lugares que son muy ricos, hay una población que tiene una voluntad de desarrollo, pero bueno, a veces las armas, la restricción a la alimentación son las que impiden que se pueda construir un futuro. Así que tanto por nuestro futuro, pero por el futuro de una humanidad más colectiva, más solidaria, más humana, también les invitamos a quienes nos acompañan a que puedan sumarse a las campañas de amnistía, compartan nuestros contenidos, invítennos también a hablar de este asunto porque necesitamos entender más voces. Y bueno, con esto te agradezco, Erika, que nos hayas acompañado. Estamos ya sobre tiempo, así que te pido unas palabras de cierre y bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Leo, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Se siente la solidaridad en un grupo que nos comprometemos a la defensa de derechos humanos y sobre todo acompañar a las víctimas donde quiera que ellas estén. Así que muchísimas gracias. Me llevo algunas de las preguntas también para reflexionarlas en nuestro trabajo y poder así contribuir a esta lucha que es una lucha colectiva, una lucha por la humanidad, una lucha por el pueblo palestino. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, les esperamos en futuras actividades a vos, Erika, y a todos los quienes nos están acompañando y nos vemos en una próxima ocasión. Así que tengan buenas noches y hasta la próxima.